Dios les bendiga. Bueno, ya estuvimos presentándonos recién, pero este saludo es para la grabación. Quiero compartir con ustedes un estudio que hizo un hermano en el año 1998. La mayoría, bueno, casi todos ustedes no estaban en ese tiempo. Yo tenía 8 años, era un joven, no era un creyente en ese tiempo. Si surge alguna duda de lo que vamos hablando, me interrumpen, ¿ok? Entonces, este apunte lo tengo aquí en la última página que edité en este archivo. Son 2 hojas, como pueden ver. Y aquí el hermano con esto se subió al púlpito y predicó un mensaje de 2 horas y 15 minutos. Se lo predicó a su congregación. No está pensado originalmente para los jóvenes, pero yo lo adapté para los jóvenes y aquí lo tengo para ustedes ahora. Entonces, este tema se llama el lazo del cazador. ¿Ustedes saben lo que es un cazador? Un cazador es uno que eh, atrapa presas a través de señuelos, carnadas, redes, lazos. Eso es lo que hace un cazador. Como tenemos aquí en esta ilustración, la primera ilustración que dejé aquí, son unas cabezas de ciervo y de otros animales que fueron cazados. Vamos a ir a la escritura. La escritura dice en Génesis 10:8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, quedó un dicho que se usaba antiguamente, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Eso nos dice la escritura. ¿Quién era Nimrod? Más abajo yo agregué aquí una imagen, más o menos ilustrando el pensamiento actual de cómo era Nimrod, porque era un vigoroso cazador, ahí lo vemos con leones, y detrás está la torre de Babel, que es la ciudad que él fundó. Entonces tengo aquí también en la página 2 una cita, 2 citas en realidad. Esta está en Pérgamo, en el libro azul de las edades de la iglesia, en el párrafo 110 en adelante, tenemos donde el hermano Branham nos dice quién es Nimrod. Y Nimrod, dice el profeta, es prácticamente Satanás. Luego lo vuelve a repetir aquí mismo, en el párrafo 131 en adelante del mismo mensaje. Él comienza a hablar de Nimrod y todas las variaciones, por así decirlo. El dios Bacón y otros más, todo eso es Nimrod. Eso enseña aquí el hermano Branham. Por la historia, eso puede ser representado o más bien respaldado. Entonces, ¿quién es Nimrod? Nimrod es un vigoroso cazador delante de Jehová. En este caso, Nimrod era el tipo de Satanás. Y este Nimrod que hallamos en Génesis, lo hallamos por toda la escritura. Sabemos que Nimrod históricamente fue una persona, pero lo vamos a tomar también en un sentido espiritual, porque si Nimrod es tipo del dios Baco y de otras deidades paganas, también es un tipo de Satanás. Y dice aquí en la escritura dice, y este cazador comenzó su reino Babel. Entonces, y Babel es el lugar donde se sienta Satanás, donde Satanás se sentó. Por lo tanto, Nimrod era la encarnación de Satanás. Eso lo dice el profeta en las citas que les mostré recién. No la vamos a leer porque es bastante extensa. Y esta es una adaptación para ustedes los jóvenes. No es un curso de teología ni una
ni una charla para sacar un seminario, ni nada de eso. Bueno, como decíamos, hay una promesa en el Salmo 91, verso 3, y es interesante cómo lo dice el salmista aquí, porque Dios tiene un interés entonces en decirnos estas palabras. Cuando Dios inspiró el cántico a David, una de las cosas que él dijo fue esto: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nos muestra la escritura que hay un cazador entonces, y nosotros somos mirados por este cazador como trofeos de caza o piezas de cacería. Para la cacería, ustedes saben que el hermano Branham era un cazador. Voy a leerles aquí la definición de lo que es un cazador. Un cazador es alguien experimentado en atrapar, cazar y matar animales que son llamados, considerados piezas de caza o de cacería. Para lograr este fin, el cazador se vale de trampas, redes, señuelos, armas y sobre todo, el cazador tiene un conocimiento de las costumbres y las características y la naturaleza de la víctima. Entonces, solo la definición de lo que es un cazador, la escritura nos dice entonces que Dios nos librará del lazo del cazador. Pero si hay un cazador, entonces hay alguien que está pensando en cazarnos, en atraparnos, en su, como dijimos, en sus trampas, en sus lazos, en sus redes. Hay alguien que está maquinando todo el tiempo cómo hacernos caer en la trampa. Entonces nos damos cuenta también que un cazador es alguien que tiene conocimiento de costumbres, por qué sabe las costumbres de la víctima. Si yo voy a cazar un pájaro, yo tengo que saber qué clase de comida come ese pájaro, a qué hora come, a qué hora duerme, cuáles son sus características, si es diurno, si es nocturno. Hay aves de rapiña, hay aves que comen otros alimentos, fruta, ustedes saben, unos carnes, otros fruta, otros son omnívoros. Yo debo estudiar a la presa, yo debo tener un conocimiento entonces de sus características, de su naturaleza. Entonces, si en el Salmo nos dice que nosotros seríamos librados del lazo del cazador, eso quiere decir que el cazador nos está estudiando todo el tiempo. Está estudiando nuestros gustos, nuestra influencia, lo que vemos, eh, está estudiando todo, porque toda la información a él le sirve para saber por dónde atacarnos, por qué parte venir. Entonces, esta escritura nos muestra primero a Nimrod. Nimrod es Satanás. Y luego nos dice que Dios nos librará del caso del lazo del cazador. Entonces, aquí está el siguiente comentario. Todo esto, la descripción de lo que es un cazador, tipifica a Satanás como un cazador, con sus redes, con sus lazos, con sus trampas, para atrapar a los hijos de Dios. En la Biblia, el primer cazador fue Nimrod, llamado vigoroso cazador. En otras palabras, no se le escapaba a nadie, y no se le escapa a nadie. Si alguien es escapado es por la gracia de Dios. Entonces, él fundó Babel y dijimos que ese es el trono de Satanás, o donde Satanás gobierna, y es un tipo perfecto de Satanás en todos estos ángulos. Todas las características de Satanás estaban en Nimrod. Y aquí tenemos la cita del hermano Branham en la edad de Pérgamo, en el libro azul de las edades, desde el párrafo 110 hasta el párrafo 111, y luego en el párrafo 131 al párrafo 135, me parece, 139. Ahí tenemos. Pero nuestro tema principal no está allá arriba, esa introducción que toca harto historia, porque nos muestra a Nimrod en Babel primero, luego en las edades y cómo llegó
hasta la edad de Pérgamo, que es la que estamos citando, donde la escritura dice que en Pérgamo está la silla de Satanás también. Entonces, es un espíritu que comenzó en Génesis y vino a través de todas las edades y hasta el día de hoy está tratando de cazar el alma de los creyentes. Luego aquí tenemos otra cosa, las trampas y las redes. El hermano Branham nos habló, no sé si ustedes han oído esta historia, de Burt o Bart, era un cazador muy cruel. Y era cruel y él solo mataba por matar. Y el hermano Branham le gustaba cazar y siempre iba con un compañero de cacería y encontró en Burt, que era un mundano y un hombre cruel, encontró un buen compañero de cacería. Aunque era mundano y todo eso, el profeta sobrepasaba esas cosas porque él necesitaba a alguien con quien ir a cazar. Entonces, este Burt se mofaba del hermano Branham porque el hermano Branham no mataba a las siervas madres, por ejemplo, porque si mataba a la madre, quedaba la cría ahí eh, y probablemente también iba a morir al no tener su madre. También el profeta no cazaba animalitos pequeños, cumplía con la ley, la cacería está regida por una ley, hay tiempos para cazar y tiempos donde no se puede cazar porque los animales se están reproduciendo, porque están criando, porque son muy pequeñitos, porque están en celo, un montón de situaciones. Entonces no hay llegar y cazar. El profeta respetaba todas estas cosas y él cazaba lo permitido por la ley. Si la ley le permitía a usted cazar 3 ciervos, él cazaba 3 ciervos. Pero Burt o Bart era un hombre muy cruel y si él podía cazar 4 o 5, él cazaba 4 o 5, pero no para comérselo o para sacar algún provecho de eso, simplemente porque era cruel. Y otra cosa, él quería hacer pasar rabia al hermano Branham. Eso es lo que quería hacer Burt. Entonces en el mensaje a Eloid, bueno, pero primero voy a leer este comentario. Aquí está, dice, Burt era un cazador cruel que se había hecho un silbato, simulando el llanto de un cervatillo o de un ciervo bebé, para atraer a las venadas madres y así poder cazarlas. Eso había llegado después de estudiar y conocer la característica de las venadas. Fíjese, no es que Burt simplemente un día se hizo un silbato y comenzó a sonarlo, no. Eso quiere decir, la historia que nos cuenta el hermano Branham en el mensaje a Eloid, aquí nos habla cómo Burt era un hombre que caminaba bien, harto como él, y que él era un buen rastreador y era un buen cazador, pero él era un hombre despiadado. Luego nos dice el profeta que Burt salía ya solo porque yo era un ministro, dice. Si un venado saltaba, él le disparaba a ese cervatillo solo para hacerme sentir mal. Y yo decía, Burt es un despiadado. Y él le decía, cállate, cállate, predicador gallina. Eso es lo que le decía Burt. Entonces el hermano Branham dice que a él le agradaba Burt porque era un buen compañero de cacería, pero era una persona cruel. Entonces, dice el profeta, puede que sean personas, buenas personas, pero quieren parecer más listos que los demás para lucirse. Eso le pasaba a Burt. Ahora, entonces, dice el profeta, me di cuenta que un año, cuando subía allá, él se había hecho un pequeño silbato. Y él agarraba aquel silbato y lo hacía sonar exactamente como un cervatillo llorando cuando esté llamando a su mamá. Ahora, fíjese en este punto, fíjese en el detalle. No es que Bart solamente
tomó cualquier pito y lo hizo sonar, o cualquier silbato y lo hizo sonar. Él tomó la pieza y comenzó a trabajar en hacer el silbato por dentro, darle la forma exacta para que imite exactamente el ruido o el llanto de un cervatillo en problema. Hizo el primer silbato, lo hizo sonar, probablemente no sonaba igual, no le servía, lo desechó. ¿Eso significó que Bart se dio por vencido? No, porque era un cazador cruel. Él tomó otra pieza, no sé de qué era el silbato, tal vez era una lata aplastada en forma cilíndrica. Tomó otra pieza y comenzó a martillarla y comenzó a darle forma y sopló de nuevo y tal vez sonaba como un pájaro y no le servía. Entonces él empezó hasta que dio con el sonido correcto, dio con el sonido exacto. Él sabía cómo sonaba un cervatillo en peligro y cada vez que el cervatillo lloraba, la madre venía a su rescate. Entonces él estudió y trabajó en conseguir el mejor silbato, el que más se pareciera a un cervatillo en problema, y lo consiguió. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, ¿Están ahí todavía? ¿Les está interesando el tema? sí. Entonces, así es Satanás. Satanás nos estudia por un tiempo. Satanás dice, bueno, este es Moisés, este es Anita, Anita tiene estas características, tiene estos gustos, y Satanás nos está estudiando y está trabajando para poder un día engañarnos con algún señuelo o con algún lazo o con alguna trampa y hacernos caer en su red, porque Satanás es representado por Nimrod, el vigoroso cazador. A él no se le escapaba a nadie. Y voy a mostrarle ahora una escritura donde la Biblia dice, no ahora mismo, pero en unos minutos, donde la Biblia dice que tarde o temprano a cada uno de nosotros nos cae el lazo. O sea, Satanás tarde o temprano va a intentar dar el zarpazo para que nosotros caigamos en su red. Tal vez ustedes ahora no tienen batalla, pero en un mes más van a entrar en alguna batalla. Quiero decirles que esa batalla, ese problema o dardo que Satanás les tira, Satanás no es que un día se levanta y dice, hoy día le voy a poner una trampa a Esther. No, él ya viene trabajando de antes. Él conoce nuestra naturaleza caída, él conoce perfectamente nuestros gustos, él sabe, él ya sopló un silbato y no llamó nuestra atención, entonces está preparando otro, esperando a dar el sonido que nos hace prestar la atención, el sonido que nos hace apartarnos de la palabra. Satanás es un perfecto cazador. Pero gloria a Dios, Dios sabía esto y en el Salmo 91, verso 3, Él nos dio una promesa a nosotros, que Él nos libraría del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces no importa los señuelos que Satanás tenga, Dios nos dio una promesa, sabiendo que Él era un vigoroso cazador y que no está tranquilo, todo el tiempo está buscando de qué manera hacernos caer, de qué manera hacernos tropezar, fallar, para después exhibirnos como una pieza de cacería. Así como esas cabezas de venado que les mostré al principio, Él quiere exhibirlo a nosotros, poner mi cabeza allí y decir, a este yo le hice caer con esto, con esto y con esto. Y Él jactarse como un gran cazador. Entonces dice el profeta que Él sacó el silbato
y lo hacía sonar como un cervatillo que estaba llorando. Entonces el profeta le dijo, no vas a hacer eso, Bart. Y él le dijo, oh, cállate. Y de repente sonó el silbato y de un cervatillo, era el ruido de un cervatillo llorando. Y la madre sierva salió a encontrarlo. El campo estaba despejado y lo único que había estaba la sierva y estaba el rifle del cazador. Y ella sabía que ese cazador era un peligro para ella, pero por encima de su propia vida, ella estaba buscando a su cervatillo, porque él estaba en peligro. Mire qué astuto es Satanás. Y bueno, el profeta dice que Bart, de un disparo, él podía destrozarle el corazón a la madre sierva. Bueno, esta historia finalmente que nos cuenta el hermano Branham tiene un final feliz, porque al ver ese despliegue de amor de la madre sierva, que estaba dispuesta a morir por salvar a su cervatillo o por ayudarlo en peligro, ella no estaba mirando el rifle, ella estaba buscando a su cervatillo. Entonces ese despliegue de amor, de heroísmo, finalmente conmovió a ese cruel Bart, y el profeta dice que era un hombre de piel quemada, con ojos como de lagartija, dice, que era un hombre bien feo. Y a eso ustedes le suman la crueldad de él. Entonces, pero aunque él tenía un corazón duro, al ver a esa madre, dice el hermano Branham que Bart, él apartó la mirada para no ver, pero dice que esperó el disparo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y finalmente no hubo ningún disparo. Y cuando miró el hermano Branham para ver por qué no disparó, Bart le dice, Billy, he tenido suficiente, háblame de Jesús. Entonces, asimismo, Dios sale a nuestro encuentro para protegernos del lazo del cazador. Entonces tenemos aquí otro testimonio que nos cuenta el hermano Branham de Juan Cuervo. No sé si han oído de él. Había una granja, tenía su sembradío, ¿verdad? Y venían los cuervos y casi arrasaban con todo. Entonces un granjero, en otro mensaje dice que fue el granjero el que se aburrió y en castigo atrapó a un cuervo, le amarró la pata a una estaca y ahí lo dejó. Y este cuervo gritaba y los demás se asustaban y se iban, porque les avisaba del peligro. Pero en este mensaje, el segundo milagro del año 51, dice el hermano Branham que ellos le habían atado la patita al cuervo. Dice, nosotros atamos un viejo cuervo por la pata, dice. Entonces, ahí están las dos versiones de la historia. El granjero o estos niños para atrapar al cuervo, ellos tuvieron que usar señuelos, tuvieron que atraerlo, tuvieron que pillarlo y lo ataron. Y al estar atado en una estaca, si la cuerda con la que estaba atado medía 1 metro, el cuervo tenía 1 metro a la redonda para comer. Pero cuando ya se comió todo, se estaba muriendo de hambre. Entonces ese cuervo fue atrapado por alguien. El hermano Branham nos dice que ese es el diablo que nos ata a nosotros. El diablo sabe cómo hacerlo, ¿eh? El diablo sabe y tiene una manera de atraparlo a uno y después lo exhibe. Nos exhibe como una pieza de cacería. Entonces dice que venía el tiempo frío y los otros cuervos volaban sobre ese lugar, sobre esa granja, y le decían, vámonos Juan Cuervo, vienen las lluvias, vamos a buscar mejores lugares para estar nosotros y poder sobrevivir. Entonces Juan Cuervo no podía hacer nada porque estaba atado.
Y otro granjero, un buen hombre, dice el profeta, que pasó por ahí, sintió lástima del cuervo, se agachó y cortó la cuerda. Dice que ese otro hombre es Jesucristo. Satanás nos tiene a nosotros atrapados porque es un vigoroso cazador. Pero así como en el Salmo 91, verso 3, dice que Él nos libraría del lazo del cazador, en esta historia también tenemos que un buen hombre se apiadó de Juan Cuervo. Y el hermano Branham dice que ese buen hombre es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que un día cortó la atadura. ¿Y cómo la cortó? Con su propia sangre, pagó el precio, como dice Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados y nuestro castigo fue sobre él. Y dice, él fue menospreciado, varón despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en el quebranto, y como que nos avergonzamos de él, fue, dice, molido y fue llevado al matadero, dice, como una oveja, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros lo tuvimos por herido, por abatido, afligido de Dios, pero la realidad es que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Isaías o Malaquías 4 dice que el sol de justicia trae en sus alas salvación. Y también esa palabra salvación es traducida en otras partes como sanidad. No sé si está ahí el hermano Ismael y puede hablar o va conduciendo. Hay una palabra en griego que se usa para salvación y para sanidad, que es la palabra soso. El hermano Ismael siempre habla de esa palabra, porque la salvación y la sanidad fueron pagadas en el mismo lugar, en el Calvario. Nuestra liberación fue pagada. Entonces tenemos aquí otro apunte. Dice, muchas son las trampas y los lazos del diablo. Para las aves hay redes, hay trampas para animales, hay señuelos para atracción, hay carnadas o llamadores, o como el silbato de Bart. Hay una escritura que dice en Amós 3:5, ¿caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Si el ave cae en una trampa, si cae en el lazo, es porque hubo un cazador que estudió al ave, que sabía el tiempo, las temporadas, y sabía cuándo el ave pasaría por ahí, qué tenía que haber para que el ave pasara por ahí, para que se posara en ese lugar, a comer algo de trigo tal vez, no sé. Entonces el cazador sabía, puso un señuelo y puso el lazo. Entonces cuando el ave capta el señuelo, se acercó al lugar confiadamente, entonces el lazo lo atrapó. Dice la escritura, ¿caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. Si hay un lazo, es porque hay un cazador. Si hay alguna cosa que nos está atrapando a nosotros, que nos está atando, que nos está cautivando en el mundo, si hay un lazo en el que hemos caído, es porque había un señuelo también que nos estaba llamando. Luego pregunta el profeta Amós, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No. Ahí está puesta la trampa para conejo. Si el conejo no cae en la trampa sigue ahí. El cazador no va todos los días a poner la trampa. El cazador la puso una vez y viene de vez en cuando a revisar si algo ha caído, pero él no retira la trampa. Satanás es de la misma manera, es un vigoroso cazador. Él pone las trampas y él no las retira. Pero nosotros deberíamos saber que hay cosas que nos contaminan y hay cosas que nos hacen caer el lazo. Y Satanás las puso, esas trampas, y no las retira. Y los mensajes nos dicen, el predicador nos dice que nos apartemos de la televisión, que nos apartemos de esto. Es Dios hablándonos por su palabra
cuidado con esa trampa, cuidado con ese lazo, ahí van a caer, se van a enredar. Es Dios advirtiéndonos, porque Satanás está en el negocio todavía. Entonces aquí hay un comentario que dice, los lazos no se quitan hasta que haya atrapado algo. Efectivamente, no, un buen cazador no retira los lazos hasta que atrapó algo. La escritura nos habla de algunos lazos, y aquí se pone buena la cosa para nosotros. Algunos son lazos, redes o trampa, y también nos habla de cómo escapar. Primer lazo, la pereza. Ustedes saben lo que es la pereza. Quedarse 5 minutitos más en la cama, tener algunas responsabilidades y dejarlas para mañana. Y así, todos sabemos lo que es en buen chileno, la flojera. Mañana lo hago, después lo arreglo, no importa, eso no molesta a nadie, mañana lo puedo hacer, un plato sucio, no importa, mañana lo hago, mañana son 3 platos, después son 6 platos, después son 20 platos, y después nadie quiere hacer nada. La pereza. Proverbios 6 nos dice, no des sueño a tus ojos, ni a tu párpado adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Mire la forma que la escritura presenta esto. No des sueño a tus ojos, ni a tu párpado adormecimiento, sino que escápate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que arma lazo. Considera la hormiga o ve a la hormiga, mira tú perezoso, mira el camino de la hormiga y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. No hay ninguna hormiga diciéndole a las otras trabajen, trabajen, trabajen. No, la hormiga no se da descanso. En verano busca por todas partes su comida. Aquí lo dice, ¿ve? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Luego dice el hombre más sabio, esto lo escribió Salomón, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjese cómo viene la tentación entonces, o el lazo del cazador. Si nos vamos al tiempo de David, David cuando miró por la ventana, él vio a Betsabé desnuda y dice la escritura que él la codició, se acostó con ella y después cuando el profeta descubre la verdad, viene donde él y le trae una parábola y le dice, rey, habían 2 hombres, uno que tenía 100 ovejas o muchas ovejas y el otro tenía una sola oveja. Y el que tenía muchas ovejas, vino un caminante. Así dice la historia que el profeta le cuenta a David. Vino como un caminante a visitarlo. Y este, en vez de matar una de sus ovejas gordas, tomó la única oveja de su siervo, la degolló, la mató y la dio para atender a su visitante. Es interesante que en esa parábola ya, cuando David cayó en el lazo del cazador, el profeta vino y le dijo y le dio esta parábola de un hombre rey o rico que tenía un visitante de camino que había llegado y había que atenderlo. Y es interesante como aquí en Proverbio nos dice que la pereza eh, es el sueño es el lazo del cazador, y la pobreza es el hombre que viene de camino. Así vendrá tu necedad, dice, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre, hermano. Es bien interesante esa parte. Mire otra escritura, los lazos del cazador. Nos damos cuenta primero que uno de los lazos que tiene es la pereza o la flojera, que eso no significa solo dormir, podemos incluir ahí el perder el tiempo también. Estamos mucho tiempo perdiendo el tiempo
dejamos de hacer las cosas importantes que tenemos que hacer para mañana, para más rato, y estamos flojeando. Luego dice aquí la mujer ramera. Segundo lazo en la Biblia, la mujer ramera. Porque en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dice, para que te guarden de la mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su en tu corazón, mire lo que dice luego, ni ella te prenda con los ojos. Estas mujeres que andan así parpadeando en esas pestañas largas, andan así porque andan cazando, como dice aquí la escritura. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido, puede ser un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre exitoso, pero cuando no se cuida de ese lazo del cazador, de esas coquetitas que andan pestañando, dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre, el hombre decente, el hombre limpio, el hombre exitoso, el hombre, incluso el hombre espiritual, incluso el predicador, si no se cuida del lazo del cazador, será un bocado de pan. Y la mujer caza, o sea, atrapa la preciosa alma del varón. Entonces es interesante, no sé si le está interesando este punto. Segunda de 26, dice la escritura, y el lazo del diablo, dice, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, el que es atrapado en el lazo queda a voluntad del que lo atrapó. Eso no está diciendo aquí la escritura. También dice la escritura en otra parte, en Proverbio, que todo aquel que es vencido se hace siervo del que lo venció. Entonces, si caemos en el lazo del cazador, quedamos cautivos a la voluntad de él. El diablo hace lo que quiere con sus presas. No seamos presas de él. Pero aquí hay otra escritura en Ezequiel 13:17, hablando de las mujeres, dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas con las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, dice, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo y mantener así vuestra propia vida? O sea, hermano, mire, Dios está diciendo aquí que los que hacen lazo, en este caso las mujeres, Dios se las va a cobrar. Así que Él promete librarnos del lazo del cazador, pero también aquí hay una promesa, y es una así dice el Señor, que Él se la va a cobrar al cazador. Cada trampa que nos ha puesto, cada señuelo, cada lazo, por nuestra propia debilidad muchas veces, Dios se la va a cobrar. Dice más abajo el verso 20, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos. ¿Qué cosa va a librar? El alma, las almas. Y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Hay un dicho que usan, me pilló volando bajo. Eso es verdad y es escritural. Aquí está la escritura. Dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos
y no entrarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces tenemos la pereza, la mujer ramera, tenemos que el que cae en el lazo del cazador, queda cautivo a voluntad del cazador, pero también tenemos la escritura que nos dice que él va a pedir cuenta al cazador. Luego nos dice en Proverbios 7, pueden leer todo el capítulo cuando puedan, dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, verso 12, unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando a todas las esquinas, igual que el cazador, acechando. Verso 18, le dicen al hombre, estas mujeres que salen así, ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Verso 21, lo rió, o sea, lo cautivó al hombre necio, la mujer ramera, que le dice, ven a mi casa, mi esposo no está, amémonos, acostémonos. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y le habló tanto, dice, le obligó con salamería de sus labios. ¿Acaso no eres hombre y yo soy una mujer? ¿Acaso soy fea? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Y lo hizo rendirse, lo obligó. Dice luego el verso 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así cayó el joven en la red de la mujer ramera. Luego tenemos una escritura aquí en Eclesiastés, una escritura esperanzadora para nosotros. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos son ligaduras. Qué interesante esto, porque la escritura nos dice a nosotros los creyentes que no nos unamos en yugo desigual. Y si nos unimos en yugo desigual, estamos amarrados. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Si yo estoy casado con un mundano o con una mundana, yo estoy atado hasta que la muerte nos separe. Entonces aquí el hombre más sabio, que es Salomón, nos dice, y he aquí, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos son ligaduras. Pero mire lo que dice ahora, el que agrada a Dios escapará de ella. El que agrada a Dios escapará de ella, que es una promesa. Luego dice, más el pecador. Ahora, ¿qué es pecado? Ustedes saben que se ha dicho en el púlpito muchas veces, y el profeta lo dice, fumar no es pecado, tomar no es pecado, cometer adulterio no es pecado, nada de eso es pecado. ¿Qué es pecado entonces? Jesús dijo que el Espíritu de verdad vendría al mundo a condenarlo o a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado porque no creen. ¿Qué es pecado entonces? Pecado es incredulidad. Todo lo demás, fumar, tomar, cometer fornicación, cometer adulterio, todas esas cosas son atributos del pecado. Es como un árbol. Tenemos un árbol, pero el árbol no es la manzana. Pero en el árbol está la naturaleza de manzana y siempre va a producir manzana. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es fumar, tomar? Son los frutos. Pero la vida, la naturaleza del árbol es incredulidad. Porque yo fumo, tomo, cometo adulterio, hago todas esas cosas porque soy un incrédulo. Y luego dice, gloria a Dios, que los lazos, la prueba, las apreturas,
Los señuelos del cazador nos vendrán a todos, todos. Puede que ustedes tengan 13 años y algunas cosas no sean un problema para ustedes ahora, pero tarde o temprano van a ser probados, porque como decíamos recién, el cazador puso los lazos y no los retira, los deja, porque en algún momento algún conejo distraído o algún ave distraída va a caer en la trampa. Dice Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, esto es de los que corren rápido, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes es la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, todo tiene su tiempo. No por ser sabio soy rico, no por ser fuerte gano la guerra, no por ser rápido gano la carrera, no por ser prudente y así, no por ser elocuente tengo el favor de la gente. En ocasiones sí, en ocasiones no, porque dice todo tiene su momento y todo tiene su sazón para acontecer. Luego dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Y mira el ejemplo que pone aquí Salomón, como los peces que son presos en la red, en la mala red, como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en los tiempos malos. O sea, todos tenemos tiempos malos, todos tenemos tiempos buenos, pero en ese momento es cuando el lazo está ahí para atarnos. Dice, en los tiempos malos, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Qué es lo que cae de repente? El lazo en los tiempos malos. Cuando uno deja de orar, cae muchas veces en el lazo del cazador. Otra escritura, hablando del ministerio, porque esto sucede en todo nivel. El hermano Branham nos recomendó cuidarnos de tres cosas. Todos los creyentes debemos cuidarnos de tres cosas. La vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos y los deseos de la carne. Que el profeta dijo esto es fama, dinero y mujeres. Entonces tenemos una escritura aquí, hablando del pastor, dice que el pastor no sea un neófito, no sea que envaneciéndose, miren esto, la vanidad caiga en la condenación del diablo. La vanidad es un lazo entonces. Y luego nos dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito. ¿Y qué es el descrédito? Y el lazo del diablo. El descrédito y el lazo del diablo están unidos ahí. Son casi la misma cosa. ¿Y cómo caemos en esto? Siendo vanidosos, tenemos mal testimonio y caemos en descrédito. Luego dice 1 Timoteo 6, porque los que quieren enriquecerse, mire, otro lazo del diablo. Tenemos entonces la vanidad, tenemos la mujer ramera, tenemos, ¿qué más dijimos? Vamos a volver un poquito. La pereza, la mujer ramera, tenemos promesas de ser librados, cómo procede la ramera para atrapar el alma, escapar, cómo viene la tentación a todos. Luego tenemos aquí la vanidad y ahora tenemos esto, las riquezas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La tentación es comparada con el lazo del cazador. Y dice, y muchas codicias necias y dañosas, sí, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego añade, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Qué interesante esto. La riqueza entonces, o el amor al dinero, es un lazo del cazador. Dijo el hermano Branham, vanagloria de la vida, vanidad de los ojos y los deseos de la carne son fama, dinero y mujeres. Y todo hijo de Dios debe cuidarse de esas tres cosas. Alguien puede decir, pero yo no tengo problema con la fama, yo no tengo problema con el dinero, yo no tengo problema con las mujeres. Pero acabamos de decir que en Eclesiastes dice que esto sobreviene a todos. A todos nos viene la tentación. Satanás nos ha quitado los lazos y tarde o temprano nosotros vamos a tener que enfrentarnos a esto, a estas cosas. Entonces yo aquí ahora añadí una pregunta. Ese es un portatrofeo. Ahí se pone la cabeza de la presa de caza o del trofeo de caza. Y la pregunta es, ¿serás tú el siguiente? Y esto nos hace meditar, porque Dios nos prometió librarnos del lazo del cazador y nos hemos dado cuenta a quién librará y cómo lo hará. ¿Y cómo lo hará? Dice, pero el que agrada a Dios será librado. ¿Y cómo le puedo yo agradar a Él? Rindiéndome, dándole la preeminencia, buscándolo, arrepintiéndome. Y así. Para cerrar, aquí tengo un animalito que en verano es marrón, como lo pueden ver ahí. Es un animalito muy bonito, semejante a un hurón puede ser, pero en invierno es blanco. Y cuando se pone blanco, ese blanco que a uno lo encandila, su piel es muy estimada. Este es un animalito que deberíamos identificarnos con él. Se llama armiño. No sé si lo conocían. ¿Conocían el armiño? Están ahí todavía, ¿verdad? Sí. Pero con entusiasmo. Sí. Sí, sí. Entonces, el armiño, hay una historia antigua, no la pude encontrar, pero primero voy a leer la definición o las características. Un gran ejemplo de santidad es el armiño. Podemos verlo en este pequeño animalito. Él puede darnos una gran lección a través de la forma en que él vive. Este animalito le importa mucho que su hermoso pelaje blanco se mantenga limpio. Por naturaleza, el armiño es limpio y por nada le gusta ensuciarlo. Ahora, los cazadores, como la piel del armiño es tan especial, sobre todo en invierno, cuando se pone blanca, es muy bien pagada. No sé si todavía lo cazan. Entonces, como a este animalito no le gusta ensuciar su piel, miren lo que sucede. Lamentablemente los cazadores lo buscan mucho, ya que su pelaje vale miles de dólares y de euros. Lo más impactante de todo es que es el método que los cazadores usan para poder lograr atraparlo. El armiño es muy rápido, se hace realmente complicado tomarlo con las manos y así simplemente. El armiño es un pequeño animal de pelaje blanco en invierno. Los cazadores, ¿qué hacen? Como estudian la naturaleza del animal y es difícil de atraparlo, no es que usted le va a mostrar una galletita y el animalito va a venir. No, es muy difícil, es muy escurridizo y muy inteligente. Entonces, ¿qué hacen los cazadores? Esperan que este animalito salga de su madriguera y colocan brea en la entrada de la madriguera, la ensucian con lodo o con brea. Entonces empiezan a cazarlo, empiezan a perseguirlo, a acorralarlo. Y el animalito sabe que el único lugar seguro es su madriguera, porque ahí el hombre no puede entrar. Entonces, ¿qué hace el animalito? Al verse acorralado, comienza a buscar su madriguera y cuando él ve que la entrada a la madriguera está manchada, está sucia, con brea o con barro, este animalito tiene que elegir
entre dos cosas. O se ensucia su pelaje o se rinde ante el cazador. Siempre, siempre el armiño eligió la muerte antes de ensuciar su vestido. Entonces aquí tenemos el punto que dice, cuando estos van por el armiño, los mismos van directo a su escondite, los armiños, para estar a salvo, dice, y cuando llegan y se dan cuenta que la entrada de su madriguera está cubierta con suciedad y con cosas que le pueden ensuciar su pelaje, por lo que el animal solo tiene dos opciones, o entra y se ensucia, o decide no ensuciarse, pero morir. Y este punto dice, el animalito siempre escoge la muerte. ¿Qué significa esto? Pues que el niño prefiere morir, pero mantenerse limpio y puro, antes de manchar un solo pelo de su cuerpo. Entonces tenemos esto, que debemos buscar la santidad. Así debe ser la vida del cristiano. Siempre debemos preferir mantenernos limpios, apartados, lejos del mal, de lo que nos ensucia, de lo que nos contamina, lejos del lazo del cazador. El profeta habló de la televisión y dijo que produce demencia, y eso está probado por la ciencia. ¿Qué hago yo viendo televisión? Si yo ya fui avisado, Dios nos va a librar. Dice, los que temen a Jehová, voy a buscar la escritura otra vez. Dice, el que agrada a Dios, el que agrada a Dios. ¿Cómo le voy a agradar a Dios? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que agrada a Dios, escapará de ella. ¿De qué? De la mujer cuyo corazón es lazo, redes y sus manos son ligaduras. O sea, escapará del lazo del cazador, el que agrada a Dios. Entonces la santidad es una manera que los cristianos deben abordar. Pues así como es necesario que cada creyente tenga una vida de oración, Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5:17, de igual manera lo es con la santidad, sin la cual, eh, dice, la cual nos garantiza que podremos ver a Dios, porque dice en Hebreos 10, o Hebreos 12:14, dice, santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos dice que somos templo del Dios viviente, segunda de Corintios 6:16, lo cual es un privilegio, pero esto nos indica que debemos mantener limpia nuestra casa para el rey, porque el rey habita en ella. El apóstol Pablo nos aconseja que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y de espíritu, segunda de Corintios 7:1, lo cual debemos hacer constantemente, ya que diariamente estamos expuestos al pecado y a las tentaciones. Todos los días que usted se levanta, Satanás tiene sus redes, sus señuelos para hacerlo caer o desagradar a Dios. La santidad en el cristiano debe ser una cosa o una de las prioridades más importantes. El anhelar vivir consagrado para Dios y solo para agradarle a Él es algo que no tiene precio. El Salmo dice, al no haber estado Jehová por nosotros. Miren lo que dice el Salmo. Salmo 124, verso 1 en adelante. Al no haber estado Jehová por nosotros, dígalo todo Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado en aquel entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces habrían inundado de aguas, las aguas. Sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente. Entonces hubieran pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Luego dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. O sea,
al cazador. Nuestra alma escapó como el ave del lazo de los cazadores. ¿Qué pasó con el lazo? Así como el de Juan Cuervo, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro, fíjese lo que dice el salmista aquí, o sea, nuestro refugio, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Entonces, si alguno de nosotros, bueno, ustedes los jóvenes, se ve tentado en su caminar, en su casa, en su vida diaria, ¿cuál es el refugio del lazo del cazador? El nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Solo Él nos puede librar. Miren el libro de Judas, en el verso 24, Judas es un solo capítulo, aquí está el verso 24 y 25 anotado, dice, y aquel, no, y a aquel que es poderoso, ese es Dios, para guardarnos sin caída, dice, y presentarnos sin mancha, como el armiño, delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es ese? El único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Me gustaría que esto lo tomen en sus corazones como moraleja de cómo debemos caminar y cómo debemos apartarnos del mal y guardando la santidad, buscando escondernos en Cristo, que es comparado con una roca. En la roca algunos malitos hacen su madriguera, ahí estamos seguros, sobre la roca, o más bien bajo la roca, en el caso de los conejos, ahí están seguros, ahí están a salvo. Buscando agradar a Dios en oración, servirle santidad. De esta manera nosotros podemos clamar a Él y ser librados. Como dice la escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? El socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Como lo acabamos de citar, Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, porque es una promesa. Él nos librará del lazo del cazador. Ahora me gustaría escucharlo a ustedes, si les sirve esta pequeña reflexión y, y despedirnos. Dios les bendiga. Hermano Ismael está por ahí. Tiene que activar el micrófono. Sí. Dios le bendiga, hermano, a todos. Amén. Estuvo bien bueno el tema. Aquí estoy trabajando todavía, pero estuve atento así con todo el tema que ha dado del lazo, de los lazos de Satanás, que eh, trata de arrastrar así a los jóvenes de hoy, así como siempre lo he hecho, y no solo con jóvenes, quizás también con cada creyente, cada hijo. Y Dios y Satanás usa su artimaña. Él no estudia, el profeta dice que él es usa tácticas de guerra también. No es cualquier cosa. Eh, y eso, me pareció súper bien, súper bueno. Para jóvenes, bien. Con respecto a lo de salvación y sanidad, igual me gustó. El profeta ahí, bueno, la escritura dice que cuando Jesús iba a la casa de Jairo, vino la mujer y la gente lo apretaba, como dice la escritura, y ella tocó el borde de su manto.
Y él dice, él no dice tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. Porque la palabra salvación y sanidad se aplica de la misma forma. Es tanto salvación como sanidad. Así que, ¿qué más podía aportar? Si tuvo todo muy bueno, todo fue una bendición. Así que Dios les bendiga mucho a cada uno. Amén. Dios le bendiga, hermano Ismael. Me estoy acordando mientras él hablaba, el profeta predicó un mensaje que se llama, es una pregunta, ¿cómo puedo yo vencer? Y es una pregunta que yo cuando era joven me la hacía, nos hicimos esa pregunta muchas veces. Y el profeta en ese mensaje dice que vencer es reconocer cada táctica de Satanás, cada lazo, cada red, cada anzuelo, cada carnada que él usa, si nosotros logramos identificarla, somos más que vencedores. Porque Dios nos dio la palabra que descubre al diablo en todas sus artimañas, entonces podemos, solo por la palabra, considerarnos vencedores, por encima de todo lo que pueda hacer Satanás. Satanás va a hacer de todo, va a tirar todos los dardos para atraparnos, para hacernos caer, pero somos más que vencedores en Cristo, la palabra. Espero que esto le ayude, hermana Esther, hermana Noemí, hermana Florencia, hermano Moisés, hermana Anita, Coque no se conectó, pero pidió que grabáramos esto. Espero que esto le ayude y a cada uno de los que pudieran alcanzar esta grabación más adelante. Que Dios les bendiga, espero que haya sido de provecho y espero que la sigamos haciendo. Perdón por tomar tanto tiempo, sé que mañana estudian, pero Dios renueve sus fuerzas y su deseo de abrirse este espacio en su tiempo. Sé que estudian, sé que tienen muchas cosas que hacer, pero si han hecho esto es porque hay un interés y una necesidad y espero que Dios supla sus necesidades y responda a sus preguntas también. Que Dios les bendiga. Recordarles que el domingo tenemos un culto especial para los jóvenes. Vamos a estar llevando un estudio sobre los jóvenes, algo que les pueda ayudar y algo práctico también. Dios les bendiga. Un gran abrazo a la distancia a cada uno. No les pido que prendan sus cámaras porque sé que no van a querer. Tal vez ya están preparados para dormir con sus pijamas, pero Dios les bendiga. Ese es mi deseo y espero que no sea la última reunión que tengamos. Un gran shalom a cada uno. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios les Shalom. bendiga. Chao. Shalom. Chao, chao, shalom. Shalom.